Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Aries. Bueno, mi queridísimo Aries, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo. En este vídeo vamos a hablar de fechas también. Y posiblemente no, daremos mensaje especial con la bola de cristal también, ¿bien? Hasta lo que mi mente me permita, siempre lo digo. Comenzamos. Aries, vamos a ver cómo están las energías. Mi queridísimo Aries. ¿Tienes dudas sobre la estabilidad, lo que es en el trabajo que tienes ahora mismo? ¿Qué va a pasar? Vas a tener noticias dentro de muy poco, a lo largo de este mes de octubre. O vas a tener noticias o lo vas a tener más claro, ¿no? De qué va a pasar. ¿Hay cambios? Sí. ¿Te gustarán esos cambios? Dicen, los aceptarás. Los aceptarás, pero no es un despido, Aries. Bien, Aries, que no estáis trabajando, te tengo que decir que a lo largo de este mes de octubre veo muchas posibilidades de volver a un lugar del pasado. Pero ¿qué pasa aquí? Que tú también tienes en mente, Aries, el irte a otro lugar. Y aquí ya tú tienes que tomar una decisión. O irte y probar suerte en otro sitio, que yo te diría que tendrías suerte porque veo que se te abren los caminos. O volver al lugar del pasado. Aries, que tenéis un negocio, algo del exterior te confunde, te tiene nervioso, no terminas de ver la luz en eso. Algo que tiene que ver con el exterior y tu negocio. Hay mucha gente que está opinando sobre esto y pienso que te están dando malas opiniones porque más que opinar te están envenenando un poco. Mantén la calma, Aries, antes de dar un paso en falso. Vamos a continuar, mi queridísimo Aries, con la economía. Aries, y tu economía. ¿Sientes cierto nerviosismo en cuanto a tu economía? Nerviosismo a perder algo que tienes, o la estabilidad, o algo que tú tienes en tus manos. Yo no veo que eso se vaya a perder. Yo te puedo decir, sí es cierto, hay una amenaza en tu economía, pero a mí no me sale que esa amenaza triunfe en ningún momento. A mí lo que me sale es que tú vas a hacer ciertos cambios en cuanto a tu economía o a tu situación, Aries, y que esos cambios te llevarán a firmar algo importante, lo cual que es la firma que te traerá la tranquilidad. ¿Bien? Vamos a seguir, mi queridísimo Aries, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Aries que estáis solteros. Aries, que estáis solteros. Necesitas consejo, necesitas que te guíen tus guías, el universo. Sientes cierto vacío o sientes que no hay una persona para ti. Sí hay una persona para ti, hay una persona para todo el mundo. Tú sabes lo que decimos aquí mucho en España, en Andalucía, o por lo menos cuando yo era más joven, se decía mucho que siempre hay un roto para un descosido. Y es así, siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Eso es un dicho, ¿eh? No quiere decir, no lo toméis por el lado malo. Entonces, aquí dicen que tú tienes que salir. Lo primero es salir de la situación en la cual te encuentras. Seguir, digamos, lo que tu corazón te está dictando a día de hoy, porque creo que tu corazón te está dictando algo. Y debes de seguir adelante con lo que tú intuyes.
Llegarás a comprender algo o a alguien, dicen, llegarás a comprender a alguien. Conocerás a una persona que os compenetraréis y que sois o seréis más o menos como almas gemelas, porque lo vivido entre ambas partes es muy similar o parecido. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Aries, que estáis solteros, los que estéis tonteando con una persona que está relacionada o que estuvo relacionada con el trabajo, dicen que esa persona está inestable y que hay alguien más en otro lugar. Los que estéis tonteando con esta persona, los que no estéis tonteando con esta persona, podría llegar perfectamente, pero que dicen que hay alguien más en otro lugar, en otra ciudad o en otro pueblo. Aries, que estáis totalmente solos. Cuestión de, digamos, creo que 2 semanas por la posición de las cartas, creo que 2 semanas. Tú tienes que desplazarte a un lugar por temas o bien de papeles o bien de trabajo, algo así. Y dicen que en ese lugar hay personas que tú ya conoces. Hay personas de tu pasado. No te confundas con esto. No te confundas, dicen. Tú puedes volver a iniciar algo si quieres, pero que no te guíes por eso. Vamos a ver las personas nuevas. También veo una persona, Aries, en cierto modo, que no termina de irse de tu vida, pues que en cierto modo veo que te pone un poquito de obstáculo en tu vida, no es que te ponga obstáculo, es que el que esté esa persona es un obstáculo para que tú puedas rehacer tu vida. Bien, muchos de vosotros, no todos estáis en esa situación. Aries, solteros, solterísimos, ¿la persona de tu vida llegará? Sí, por supuesto que llegará alguien que lo cambiará todo, pero antes hay que vivir otras historias también, y entre ellas una relación oculta, dicen. Y a lo mejor tú no sabrás que es una relación oculta, pero entre ellas dicen que hay que vivir una historia así, media rara, hasta que llegue la persona que lo cambiará todo. La persona que lo cambiará todo, persona especial e importante en tu vida, Aries, será una persona que a mí me la simbolizan. Una persona casi de tu misma edad, te puedo decir que es una persona que tiene algo que ver contigo, tu proyecto, tu negocio, tu trabajo, lo que sea, y es como un superior o una superior. ¿Ven? Y con esta persona aquí podría surgir el amor. Vamos a ver qué más. También te voy a decir una cosa, Aries. Todo esto que yo te estoy diciendo está muy bien, pero tú también tienes que aclararte qué es lo que quieres. Y eso sale mucho en tus tiradas, ¿eh? Tienes que aclararte qué es lo que quieres realmente, si de verdad quieres una relación formal o no quieres una relación formal. ¿Ves? Aquí dicen, si quieres una relación formal, vea por ello, no dudes, ni un momento. Y que la persona de tu vida importante, la importante, está relacionada con tu trabajo. Así lo están diciendo, Aries. Vamos a ver si se da ese trayecto que ha salido, en el cual tú te tienes que mover o tienes que desplazarte a algún lugar y salen personas importantes a raíz de ese trayecto, a raíz de ese viaje. Vamos a ver qué pasa, Aries, ya me contarás. Vamos a continuar, Aries, solteros, no te me vayas. Ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor y al final del vídeo trabajaremos también con la bola de cristal. Seguimos con los Aries, que estáis casados en convivencia y Aries, que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. ¿Qué es lo que cambia vuestra relación? ¿Qué necesitáis vosotros para que cambie vuestra relación? ¿Estáis pasando? Ahora mismo estáis a punto de entrar en un proceso de aislamiento.
Uno de los dos se ha tirado muchísimo tiempo que no se mostraba tal como era. O como que tenía miedo a mostrarse tal como era. Pero este mes atrás no hemos soltado la melena. Esto no es soltarse, bueno, soltarse la melena, no es soltarse la melena, es ser uno mismo. Lo que pasa es que la otra parte lo puede ver como soltarse la melena, que eso es diferente. Hay muchísima gente así, lamentablemente. Entonces, en el momento que estamos viviendo otro tipo de cosas, que no estamos haciendo nada malo, sino estamos queriendo vivir otro tipo de cosas, o no estamos saliendo de lo que es el patrón que hemos estado siguiendo durante años, ya es raro. Entonces, quiero acapararte de nuevo. No es creo que soy demasiado brusca hablando, ¿verdad? Bueno, eso, me habéis entendido. Me habéis entendido perfectamente. Y eso es lo que nos estresa de la relación. El pensar que vamos a estar como hemos estado durante tanto tiempo, eso nos estresa, nos agobia. Y no nos invita a querer seguir. O sea que lo que hay es un desgano considerable. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Te planteas cambios importantes en la relación, pero una de las partes no está de acuerdo, porque no está de acuerdo. Si tú de verdad, Aries, quieres un cambio, debes de esperar el momento del cambio, porque mira, la parte que no quiere el cambio piensa muchísimas cosas, además piensa de más y piensa lo que no es, ¿vale? Entonces debes de esperar el momento del cambio. Aries, no veo a día de hoy lo que es una separación entre vosotros. Lo que sí veo es que se pedirán cambios en esta relación porque hay falta de demostrar sentimientos en muchos casos de vosotros. Y aquí se podría dar un giro inesperado en esta historia de decir, he sido una persona toda la vida, o tú no, o tu pareja, que no he demostrado y ahora tengo la necesidad de demostrar porque tengo miedo a perder, ¿vale? Esta es la situación que se muestra aquí. Habéis pasado muchos altos, muchos bajos en esta relación, todavía hay problemas con una persona que hizo mucho daño en la relación y esto todavía no se ha terminado porque todavía tienen que salir cosas de aquí, ¿eh? Ojo. Pero hay que darle tiempo a que salgan estas cosas. O sea, si tú también necesitas saber este tipo de cosas, todavía no hay cómo saberlas, sino que tienes que darle tiempo a saber lo que tú necesitas saber. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries. Casados en convivencia y novios. Aries, casados en convivencia y novios. ¿Hay sentimientos a día de hoy? Sí, pero nunca se han demostrado, como te he dicho antes. Nunca se han demostrado. Entonces aquí dicen que se da la vuelta las cosas. Hay una persona también familiar que ha metido en su momento, provocó muchos problemas, puso muchos obstáculos en esta relación. Especuló mucho de por qué estabas tú o estaba la otra parte. Pero todo esto ya queda en pasado, o sea, pero son daños que uno recuerda. Son daños que uno recuerda y son daños que a día de hoy están afectando a las emociones de alguno de vosotros dos. ¿Por qué están afectando? Porque una vez que vemos que hay más vida, dice, yo quiero esta vida. Yo quiero vivir un poco más. Y ya empiezas a acordarte de lo malo. Y automáticamente, porque el ser humano somos así, ponemos una barrera en los sentimientos.
Esto es como cuando se dice, ya ha llegado la gota que va a derramar el agua, ¿no? Que va a derramar el vaso. Pues esta es la gota, el ver uno de los dos que hay más vida, ¿no? Y que no quiere seguir con la vida que ha llevado durante este tiempo, sino sí quiere seguir contigo, pero no con la vida, contigo, tú con tu pareja, pero no con la vida que se ha llevado este tiempo atrás. Quiere un poquito de oxígeno, un poquito de libertad también. Vamos a seguir. Aries, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Lo que uno quiere ahora, el otro no lo quiere. O sea, en su momento tú querías una cosa, tu pareja quería otra y ahora tú quieres una y así estáis. Ahora mismo. Hay sentimientos, o sea, es que hay sentimientos y hay una demostración por parte de uno de los dos que nunca ha demostrado nada. O sea, es como si le diéramos la vuelta a la tortilla y cambiara todo. Y esto es lo que está saliendo aquí. Y es como decir, no, sí, ahora no quiero. Esta es la situación que está marcando Aries. Pero en ningún momento veo una separación. Yo no lo veo todavía. Ni ahora ni después lo he visto. Yo veo una situación por la que estamos pasando. ¿Qué es lo que va a pasar en todo esto? Vamos a verlo. Puede haber, mira, inestabilidad, mala comunicación, idas, venidas, pero yo no veo una separación aquí. No lo veo. Ni veo ese cambio, tampoco que queremos, ¿eh? Ojo, yo no veo ese cambio, porque ese cambio, uno de los dos no quiere hacerlo porque porque hay algo que no le interesa. O sea, ¿por qué no le interesa hacerlo? No que no quieras, que no le interesa. Es lo que sale ahí. Pero en ningún momento, ya te digo, veo esa separación. Aries. Vamos a seguir con ese mensaje especial del amor. No tengas dudas a la hora de tomar decisiones, Aries. Renace. Renace si tienes que renacer. No estás haciendo nada malo. Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguir. Seguimos, mis queridísimos, con la salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje. Aries. Aries y tu salud. Vais a gozar de buena salud, Aries, durante estas semanas, aunque veo alguno de vosotros. No todos, porque yo en general os diría, vais a gozar de buena salud, veo un poco de estrés. ¿Bien? Cansancio, nada más. Por lo demás, todo bien. Vamos a seguir. Como siempre os digo, mi queridísimo, ya sabes que yo no soy médico, mi queridísimo Aries. Vamos a seguir, vamos a trabajar un poquito, si mi mente lo permite, con la bola de cristal. Aries. Venga, vamos a ver qué mensaje tiene la bola para ti, mi queridísimo Aries. Bueno. Hablamos de tu interior, ¿vale, Aries? Hablamos de tu interior, de los sueños extraños que estás teniendo. Tus sueños son muy desordenados últimamente. Y os digo que los sueños son muy premonitorios. Tu vida interior está totalmente desordenada ahora mismo. Bien, necesitas alguien que te comprenda. Dices, estás en la necesidad de que alguien te comprenda. Aries, la letra B se me está marcando mucho aquí. No sé qué tendrá que ver. Bueno, todavía no me está saliendo tu lado espiritual. Simplemente, que tengo una moscarda aquí. Una letra B está marcando mucho. Y aquí sale. Esto ya sí es de tu lado espiritual, ¿eh? Esto sí. Mira, me están mostrando como una figura. No sé si es un águila
las alas las tiene abiertas, juraría que es un águila, y me la muestra como en una figura. Y me sale una persona en una foto familiar. Son 4 personas en concreto en esta foto. Y me sale tal que así, me está poniendo la mosca hasta los huevos. Me pone nerviosa la mosca. Es una foto... A ver, soy mala dibujante, como siempre os lo digo. Mala dibujante, mala. Bueno, vamos a ver. Aquí estaría la persona que estoy viendo, que es un varón, creo. Es un varón. Un varón. Un momentito. Un varón. Y aquí está la mujer. En este lado está la mujer. A ver, si puedo hacerlo mejor, porque es que yo quiero que veáis esto, ¿eh? A ver, aquí está el varón, aquí está la mujer, y la mujer como que lleva, su pelo es largo, ondulado, no rizado, es ondulado, este varón. Sale aquí, y esta mujer lleva en sus brazos, lleva como un niño, lleva como un niño aquí, pero sí, más o menos, lleva como... Vale. Estoy terminando, ¿eh? Y aquí, este varón tiene cogido, o aquí delante, hay otro miembro. Son 4 personas. Este miembro es más grande que el bebé. ¿Vale? Soy mala dibujante, ¿eh? Pero bueno, para que me entendáis. Aquí está el varón que yo veo, ¿vale? La mujer que lleva como un bebé o un... niño que podría tener, que te digo yo, la foto 4 años, más o menos aproximadamente. Y aquí sale otro miembro de la familia. Así, yo la foto la he visto así, de esta forma, ¿vale? Entonces, esta persona pertenece a tu lado espiritual. Mira, esta persona me ha mostrado esa figura, que es una figura como un águila o algo por el estilo, y es una persona que se guiaba mucho de emociones. Igual te quiere decir que seas más mental que emocional, porque esta persona era tan emocional que sufría por todo y por todos. Entonces igual esta persona te está diciendo eso, que seas un poco más mental que emocional. Esto es muy importante. Me sigue saliendo esa imagen. Es muy importante que lo sepas. Me sigue saliendo esa imagen, pero la mujer realmente no mira para el frente. La mujer mira así, pero como que está mirando al niño que lleva. En la foto sale así, como mirando al niño que lleva. ¡Wow! ¡Ay, qué bonitos son estos mensajes! Me encantan. Préstale atención a tus sueños, como siempre te digo, y a ver lo que te quiere decir esta persona, ¿vale? Esta persona que pertenece a tu lado espiritual. Este tipo de mensajes, si te digo, te lo quedas si te sientes identificado. Si no te sientes identificado, pasas de él. Aries, ¿qué te digo? Que te quiero dar un número. Te voy a dar el número 45 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Aries, y nos vemos en el próximo vídeo.